Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestras clases de Derecho del Trabajo para la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hoy vamos a hablar de asociaciones sindicales. Todos los materiales, esta presentación de PowerPoint lo tienen en nuestro blog marcelodistefano.com. Les invito a que vayan allí y encuentren los textos que están acompañando esta clase que estamos presentándoles hoy. Les quiero contar entonces, para ir metiéndonos en tema, que justamente una asociación sindical, un gremio, como se le dice usualmente, un sindicato, como le decimos en general, es una organización permanente de trabajadores y trabajadoras que comparten una categoría profesional y que tienen como interés en común, la defensa de sus intereses laborales. Por supuesto que esta es una definición básica que se va a ir nutriendo con el tiempo, porque estamos hablando de una de las organizaciones de la Constitución Nacional, uno de los pilares institucionales que plantea nuestra Constitución Nacional. Les recuerdo que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional justamente protege, tutela la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras se organicen en sindicatos, y a partir de ahí despliega todo el sistema protectorio de la libertad sindical. Y no solo el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, porque también la gran mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que están en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, también tutelan el derecho a la libertad sindical, porque se trata ni más ni menos que de un derecho humano fundamental. La acción sindical, la tarea sindical, la protección para que esa tarea sindical se realice en libertad, la constitución de las organizaciones sindicales, el derecho a la negociación colectiva, el derecho al ejercicio de la huelga, hacen a ese concepto de libertad sindical y justamente van configurando el trípode de los derechos colectivos del trabajo. Nosotros solemos hablar como sinónimos de sindicatos y gremios, pero el sindicato es una organización que tiene forma jurídica, a la cual uno tiene el derecho a afiliarse o no afiliarse, y que tiene un sistema organizativo estructurado de elección de autoridades y de órganos de gobierno. Cuando uno dice sindicato y gremio en el uso cotidiano, en el uso coloquial, yo mismo voy a seguramente usarlos como sinónimo a lo largo de esta presentación, pero en realidad el gremio es la categoría profesional. No necesariamente todas las personas de un gremio van a integrar una organización sindical. Yo puedo pertenecer al gremio de los electricistas, o al gremio de los plomeros, o al gremio de los albañiles, pero no necesariamente voy a ser un afiliado al sindicato de los albañiles, de los plomeros, de los electricistas. El gremio es la actividad y el sindicato es la organización jurídica que se dan los trabajadores y las trabajadoras para defender sus intereses profesionales, que son intereses que tienen que ver con lo laboral y también tienen que ver con lo social. Las características de estas organizaciones sindicales, entonces, decíamos que son permanentes. No es un movimiento espontáneo que se produce en un momento determinado, o un movimiento que se da en función de una problemática que surge en algún momento. No es episódica, sino que es permanente. Un sindicato es una organización que nace para de ahí en más estructurar una organización de defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector de actividad. Son voluntarias, porque nadie puede obligar a nadie a ser parte de una organización sindical. El derecho a la libertad sindical implica el derecho positivo de afiliarse, de ser parte, de participar, pero también el derecho negativo de no participar, desafiliarse si uno no quiere ser parte de esa organización o formar otra organización, como vamos a poder ver en adelante. No tienen fines de lucro, porque las organizaciones sindicales no persiguen
para sí misma el lucro. Aunque está claro que son organizaciones que tienen una fase económica y que esa fase económica le permite desarrollar, cuanto una mejor economía tiene una organización sindical, seguramente, y está bien administrada, seguramente podrá generar herramientas, instrumentos de mejor defensa de los intereses de sus afiliados, y para eso está la cuota sindical, como vamos a ver en un ratito. No son paritarias en su organización, son organizaciones estructuradas jerárquicamente, con organismos de conducción, que cada uno tiene su misión y su función, y son independientes. Cuando decimos son independientes, deben ser independientes del Estado, por supuesto independientes de los empleadores, independientes de los partidos políticos, más allá de que los dirigentes sindicales tengan, y es deseable que lo tengan, y es lógico que lo tengan, una pertenencia partidaria. Pero la organización sindical debe ser plural y debe representar al conjunto de los intereses de los trabajadores más allá de su ideología partidaria. Voy a volver enseguida a este tema. En principio, cuando hablamos de asociaciones sindicales, de sindicatos, estamos hablando de todas las organizaciones sindicales, pero vamos a ver que según nuestra ley de asociaciones sindicales 23.551 hay alguna terminología específica que tenemos que manejar fundamentalmente en términos jurídicos, ¿no? Porque en términos de la práctica y en términos de la consideración, todas las organizaciones sindicales deben tener el mismo respeto, pero algunas van a tener más atribuciones que otras en función de que sean mayoritarias de la representación del colectivo de trabajadores y trabajadoras que les toca representar efectivamente, ¿sí? Los derechos que tienen las organizaciones sindicales: determinar su nombre, su objeto, ámbito de representación personal, ámbito de actuación territorial. ¿Cuándo se organiza un sindicato? Define con autonomía cuál es su aptitud de representación, ese colectivo de trabajadores que va a representar. Entonces va a expresar claramente que es una organización sindical que representa a los trabajadores y trabajadoras de tal actividad o de tal empresa. Vamos a tener sindicatos de distintas características, sindicatos que representen a un sector de actividad. Entonces, por ejemplo, los sindicatos bancarios, que no van a distinguir si es un trabajador de la limpieza del banco, del cajero del banco o un administrativo del banco. Es una actividad, la actividad bancaria. O vamos a tener sindicatos que nucleen a una categoría determinada de trabajadores. Por ejemplo, pilotos de aviones, ¿sí? No todos los que trabajen en aerolíneas, ni todo el personal que va adentro de una aeronave, sino solo pilotos. O sea, se determina el ámbito de actuación profesional, se delimita la representación personal del colectivo de trabajadores y también delimitan el ámbito territorial. Puede ser el sindicato de comercio de la localidad de Avellaneda o el sindicato de comercio del sur de la provincia de Buenos Aires o el sindicato de comercio de Buenos Aires o en su momento la Federación de Empleados de Comercio. O sea, va a haber un ámbito de representación personal, cuál es la categoría profesional que se va a representar, el grupo de trabajadores que tienen un denominador común en una actividad determinada o en una tarea determinada, y el ámbito de representación territorial, cuál es el territorio donde ese colectivo de trabajadores de ese territorio va a ser el que represente el sindicato. Efectivamente, por ahí, ahí empieza a definir uno cuáles son los derechos que tienen los sindicatos. Por supuesto, los sindicatos tienen derecho a organizarse con autonomía, a ejercer el derecho a la huelga, a negociar convenios colectivos de trabajo y a realizar toda actividad lícita en defensa de los intereses de sus trabajadores. Ustedes saben que esto con el tiempo ha crecido, los sindicatos, por ejemplo, en defensa de los intereses de los trabajadores y también para generar bienestar al colectivo de sus trabajadores, por ejemplo, poseen complejos vacacionales, hoteles, campos deportivos, centros de capacitación,
que los administran y son propiedad de las organizaciones sindicales y que tienen que ver con la tarea social que desarrollan los sindicatos destinada al bienestar y el desarrollo de los trabajadores que representan y de sus familias. Jardines maternales, escuelas, colegios secundarios, hasta una universidad sindical tenemos en la Argentina. O sea, el concepto de defensa del interés de los trabajadores no se circunscribe, es el primordial, el que tiene que ver con los derechos laborales en sí mismo, la defensa de los intereses propios de la disputa y del conflicto o del desarrollo de la carrera profesional. Pero es mucho más amplio en realidad, porque también comprende el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias, y el desarrollo intelectual, por supuesto, también debe ser comprensivo. Principios que deben contener las organizaciones sindicales. Principio de pureza. Los sindicatos solo representan trabajadores y trabajadoras, no representan empleadores, no representan corporaciones. Especialidad. El principio de la especialidad es que debe tener una determinación de cuál es el colectivo de representación. Debe poder definirse los trabajadores de la construcción, los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores de comercio, los trabajadores de las universidades, los trabajadores docentes de las universidades, no docentes de las universidades, los trabajadores de las escuelas. ¿Se entiende? Tiene que haber una especialidad en la representación. No puede ser genérica, debe ser específica, y después vamos a explicar un poquito más porque la autonomía, ya lo dije, y la no discriminación. Los sindicatos son organizaciones importantes para la sociedad. Entonces no puede haber discriminación de ningún tipo, ni por cuestiones partidarias, religiosas, cuestiones obviamente de preferencia sexual, cuestiones raciales. Ningún tipo de discriminación se debe permitir en una organización sindical. Bien, ¿cómo me afilio a una organización sindical? Me afilio voluntariamente, presentando una ficha de afiliación, una solicitud de afiliación. Y en principio, nadie me puede rechazar esa afiliación. Me podrá rechazar la afiliación si no cumplo con los requisitos, o sea, si no trabajo en ese sector de actividad. Si no trabajo, me lo rechazará. O si soy una persona que he violado los derechos humanos y tengo una condena en tal sentido. O si soy una persona que he estafado a una organización sindical. O sea, el principio es el principio de afiliación. Y yo me afilio a un sindicato de base. No me puedo afiliar a un sindicato de segundo o tercer grado, como vamos a ver inmediatamente. Yo me afilio al sindicato que representa mi sector. Voy a ponerles el ejemplo de la organización sindical en la que yo soy dirigente. Si yo soy un trabajador no docente de la Universidad de Buenos Aires, me tengo que afiliar a PUBA. APUBA, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, está afiliada en segundo grado a la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, FATUN, que nuclea a todas las asociaciones de cada una de las universidades. Yo, cuando me afilio a PUBA. El tratamiento de mi afiliación es en APUBA. No me puedo afiliar directamente a la organización de segundo grado, ¿sí? Para completar el ejemplo. Si van a desafiliarme, tengo que haber cometido un hecho grave. Pueden suspenderme la afiliación, la comisión directiva de la organización sindical puede suspenderme la afiliación, pero luego en una asamblea tendrán que tocar mi desafiliación y me van a tener que dar el derecho a poder exponer mi defensa en ese sentido. Bien, si yo quiero renunciar a mi afiliación, puedo hacerlo, y si en 30 días no me contestan, será efectivizado. O sea, tengo derecho a afiliarme, tengo derecho a no afiliarme y tengo derecho a renunciar a la afiliación que había hecho anteriormente. Concepto de libertad sindical. Clasificaciones. Nosotros tenemos distintos tipos de organizaciones sindicales. Yo hace un rato les expliqué
esta idea de primer grado, segundo grado, tercer grado. Hay distintas formas de organización sindical. Puede hasta parecer un poco confuso en esta explicación, pero en la práctica no es tan complejo. Hay organizaciones sindicales, por ejemplo, como les dije recién, que se representan en un primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, APUBA, como les conté, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Segundo grado, FATUM, que nuclea los 50 sindicatos de las 50 universidades nacionales. APUR, Asociación del Personal de la Universidad de Rosario. ATULP, Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. Y así cada una de todas las universidades se nuclean en FATUM, segundo grado, que es la federación. Y la federación, la FATUM, está nucleada en la Confederación General del Trabajo, que es la CGT. Esa es la más fácil de las formas de explicarlo. Y también esto entra dentro del principio de la libertad sindical, o sea, todo sindicato tiene el derecho a afiliarse a la federación que le corresponde, a la federación que nuclea. Y también tiene derecho a desafiliarse y derecho a no afiliarse. En este caso, hablamos de la libertad sindical colectiva, no individual del trabajador, sino colectiva de la organización sindical. Ahora bien, hay confederaciones sectoriales, como les acabo de explicar, pero también hay sindicatos que tienen una organización de hasta el propio tercer grado. Hace un rato les di el ejemplo de comercio. Miren, comercio, también hay otro ejemplo, puede ser, les voy a dar el ejemplo de los municipales. Yo estoy en este momento en San Vicente, provincia de Buenos Aires, que es un municipio, y hay un sindicato que es el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San Vicente, ¿sí? Ese sindicato, primer grado, está afiliado a la Federación Sindical de Municipales Bonaerenses, FESIMUBO, Federación Sindical de Municipales Bonaerenses, segundo grado. Ahora, FESIMUBO está afiliada a la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, CTM, tercer grado. Y la CTM está afiliada a la Confederación General del Trabajo. ¿Ven? Llegamos a la CGT por el mismo camino que llegábamos antes en 2 pasos previos, acá llegamos en 3 pasos previos. O sea, existen también, están las confederaciones nacionales, la CGT, las CTA, que son hay 2 CTA en Argentina, bueno, las centrales, la CGT es la más representativa y que vamos a usar de modelo en este momento, y también podemos llevar por ser el tercer grado a nivel sectorial, el caso de los municipales. Les recuerdo, un municipio, la provincia, la nación, la confederación, ahí se van estructurando. También vamos a tener organizaciones sindicales que son las uniones, que ya tienen jurisdicción nacional. Y hay varias que ustedes son muy conocidas, la Unión Obrera Metalúrgica, la Unión Obrera de la Construcción, son 2 sindicatos muy grandes que son ejemplos de esto. Ahí la organización que tienen, la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN también, para dar otros ejemplos, es una sola organización a nivel nacional que se divide en seccionales, pero que es un órgano jurídico. UPCN, UOM, UOCRA no son sindicatos de base que se nuclean en una federación, sino que en realidad son en sí mismos una federación, pero tienen una sola fórmula jurídica, un solo estatuto que cobija a toda la organización a nivel nacional. En cambio, en el otro modelo son organizaciones sindicales con sus propios estatutos que adhieren al estatuto de la federación en el segundo grado y luego, por supuesto, todos van llegando al nivel confederal. Bien, una clasificación más. Perdonen que somos largueros, pero este tema hay que explicarlo de esta manera. La mayoría de las organizaciones sindicales son de carácter vertical. Casi todas las que le dije son de carácter vertical. O sea, nuclean a todas las personas que trabajan en esa actividad, no importa qué tarea desarrollan. Voy a poner de nuevo el ejemplo de APUBA, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Nuclea desde los trabajadores que están en las áreas jurídicas hasta los de limpieza, pasando por los serenos, los choferes, los administrativos,
el personal de las radios, el personal de los hoteles que tiene la universidad, de los museos, de los hospitales universitarios, los médicos, los enfermeros, los camilleros. O sea, nuclea a todos los trabajadores y trabajadoras no docentes de la Universidad de Buenos Aires. Es vertical. O sea, el rasgo común, el denominador común de esa organización sindical es que sean trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires. Esa es la configuración que tiene, no la tarea que desarrollan. En cambio, hay organizaciones sindicales de carácter horizontal que nuclean a una categoría profesional determinada, no importa para qué empresa u organismo trabajen. Les acabo de dar el ejemplo de los pilotos de aeronave, o sea, solo los pilotos de todas las compañías aéreas, pero solo los pilotos. Los guardavidas tienen un sindicato también de característica horizontal, o sea, no importa si trabajás en un club, o si trabajás en un municipio, o si trabajás en una empresa privada. Sos guardavida, te nucleo horizontalmente. Y en los sectores del transporte suele haber también muchos sindicatos horizontales. Por ejemplo, los señaleros de los ferrocarriles, es la actividad señaleros, o los maquinistas de ferrocarriles, el sindicato de la fraternidad. O sea, siendo después hay un tercer sindicato que es la Unión Ferroviaria, que nuclea a todo el resto de la actividad. Bien, les expliqué rápidamente algunos modelos de organización sindical para que tengan. Los estatutos, o sea, las organizaciones sindicales tienen que guiarse por estatutos y esos estatutos tienen que cumplir los presupuestos que están en la Ley de Asociaciones Sindicales. Los estatutos son los corpus jurídicos, son las reglas de juego, determinan la forma de organización, la forma de elección, las formas de cambio de los estatutos, justamente regulan la vida interna de la organización sindical. Son normas abstractas y generales, modificables por mayoría, reglamentarios, imperativos, o sea, obligatorios. El cumplimiento del estatuto es obligatorio para todos los afiliados de esa organización sindical. Y si se realizan las actividades sin cumplir las pautas establecidas por el estatuto, esas actividades serán inválidas porque no tendrán el sustento legal. El estatuto es la constitución de la organización sindical y debe cumplirse estrictamente para que tengan validez los actos jurídicos. Obviamente, acá les voy presentando algunos elementos que tienen que tener los estatutos. La Ley de Asociaciones Sindicales, en su artículo 16, va configurando estos elementos. Les recuerdo el principio de libertad sindical, el principio de autonomía, pero también sabemos que el Estado le otorga, como vamos a ver a continuación con más detalle, una personería jurídica que se llama personería gremial, pero le otorga un reconocimiento jurídico a las organizaciones sindicales. Entonces, para obtener ese reconocimiento jurídico, deben cumplir con estos requisitos que están en la Ley de Asociaciones Sindicales. Por supuesto, denominación, domicilio, objeto, que vienen a hacer, que viene a representar los intereses, zona de actuación, territorio, actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que represente, ámbito de representación personal, o sea, cuál es el colectivo de trabajadores y trabajadoras que pretende representar esa organización sindical que se está constituyendo a través de la aprobación de un estatuto, ¿sí? Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos de admisión, ¿sí? Los requisitos de tramitación, la determinación de las autoridades, cómo se integran sus consejos directivos, sus cuerpos directivos, qué cargos tienen, qué duración de mandato tienen, que les digo no pueden tener más de 4 años de mandato, les voy diciendo, cuál es el procedimiento para la designación, el mecanismo electoral, si es una organización de primer grado, voy anticipándome que debe haber una elección directa de sus autoridades, si es una federación podría ser una elección a través de un congreso, ¿sí? Que determine cuáles son las autoridades, los cargos de la comisión
directiva, procedimientos de reemplazo en caso de fallecimiento, renuncia, expulsión de un miembro, quién es el que reemplaza a quién, cómo se eligen los representantes al Congreso, modo de constitución, administración del presupuesto, del patrimonio de la organización sindical, cómo se establece la cuota sindical, pautas de administración, revisores de cuentas, ¿sí? Contribuciones, memorias y balances, congresos, cómo se constituyen esos congresos, mayorías necesarias, régimen de convocatoria de los congresos, asambleas, ¿sí? Todo esto debe estar obligatoriamente en el estatuto de una organización sindical. Cuando vean un estatuto y un trabajo práctico que les voy a pedir en ese sentido, tiene que ver justamente con determinar cómo están establecidos en los estatutos estas pautas que les acabo de decir. El procedimiento electoral tiene que estar claro en el estatuto, o sea, cómo se eligen las autoridades, qué requisitos hay que tener para ser candidato, para poder ser electo, cómo se deben desarrollar esas elecciones, en qué periodo se deben desarrollar. Todo esto debe estar bien establecido en el estatuto, la regla del juego de la organización sindical. Las elecciones de las juntas directivas se realizan por elecciones directas, ¿sí? Los afiliados concurren en un periodo determinado y votan, voto secreto, en urna, las autoridades, o en el caso de las federaciones puede haber congresos electivos. O sea, las federaciones muchas veces se reúnen en congresos que vienen representantes de todo el país con una X cantidad de congresales, depende el número de afiliados que tenga el sindicato en cada uno de los distritos, se constituye ese congreso y se vota en el congreso. Muchas veces ese voto es a mano levantada, muchas otras veces, y así es más deseable, es en urna y secreto, se vota a las autoridades. Eso, les decía, es el régimen electoral. Ahora, las organizaciones de base tienen asambleas que participan libremente los afiliados en esas asambleas. Y esas asambleas son los órganos máximos de toma de decisiones. La diferencia entre una asamblea y una elección, vamos a hacer tres diferencias: asamblea, elección, asamblea y congreso. La elección participan todos los que quieren ir, van y votan y eligen a alguien que los representa. O sea, eligen a alguien que los representa. La asamblea participa el afiliado en sí mismo y votan todos los afiliados que concurran a esa asamblea. En cambio, el congreso está constituido por congresales que fueron elegidos para representar a los afiliados. También es un camino de representación. Bien, en cada uno de estos órganos están atribuidas las responsabilidades, los periodos, las formas de convocatoria. Pero las asambleas y los congresos son los órganos máximos de participación, más allá de la elección en sí mismo en una organización sindical. Hay clásicamente dos sistemas de organización sindical a nivel global: el sistema de unidad sindical y el de pluralidad sindical. El de unidad sindical se puede dar por determinación de ley o por decisión de los trabajadores. Por determinación de ley, porque puede haber un sistema jurídico que no permita la creación de más de una organización sindical por cada sector de actividad. Sin duda se estaría violando el principio de la libertad sindical, porque los trabajadores tienen derecho a conformar organizaciones sindicales, y si ellos no están de acuerdo con esa organización sindical, si esa organización sindical no tiene reglas de transparencia y reglas democráticas que permitan el cambio de autoridades, tendrán derecho a organizar otros sindicatos. Sin embargo, en el mundo hay muchos sistemas que son de unicidad sindical, unidad sindical, en el cual no puede haber más de una organización sindical por sector o rama de actividad. Les dije,
Eso es cuando no es deseable cuando es determinado por la ley. Ahora, es muy deseable cuando los trabajadores en un ejercicio de unidad deciden ellos, sin imposición del Estado, tener un solo sindicato por actividad, una sola central sindical. Es el caso de nuestros vecinos de Uruguay, que tienen una sola central, que es el PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores, Corrientes Nacional de Trabajadores. La sigla tiene una explicación histórica de fusión, de suma de esfuerzos de la organización sindical a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos un caso de unidad sindical, de central única, pero no por imposición de ley, sino porque los propios trabajadores han logrado ese principio de la unidad. Y si no, es la pluralidad sindical, que puede existir más de una organización sindical que represente al mismo colectivo de trabajadores. En general, en gran parte del mundo, en la parte del mundo occidental que nosotros conocemos en especial, el sistema es de pluralidad sindical. Puede existir más de un sindicato que represente a un colectivo de trabajadores. Lo que habrá es sindicatos más representativos y sindicatos menos representativos. O sea, sindicatos mayoritarios que concentren la afiliación de gran parte de trabajadores y sindicatos minoritarios que tengan un número de representación menor, pero que tienen que articular entre ellos la representación sindical. El sistema argentino tiene sus particularidades. Es un sistema que representa la pluralidad, pero como dijo un doctrinario ya hace bastante tiempo, Néstor Corte, se suele decir que es un sistema de pluralidad, pero de unicidad promovida por la ley. O sea, permite el sindicato plural, pero yendo al tema directamente, le otorga a uno de los sindicatos, al sindicato mayoritario, una serie de atribuciones que son tan fuertes que hace que sea muy poco probable el desarrollo de otra organización sindical en ese mismo colectivo de trabajadores y trabajadoras, porque la propia ley le pone muchos inconvenientes para disputar la representatividad. Entonces, ¿nuestro sistema es plural? Sí, es plural, pero existe una unicidad promovida por la ley. Ya no planteábamos la idea de Uruguay de que la unicidad era determinada por una decisión política del movimiento sindical. Acá estamos diciendo que exista o no esa vocación política, también la estructura normativa condiciona mucho el florecimiento de nuevas organizaciones sindicales en espacios donde ya existe una organización sindical que representa a ese colectivo de trabajadores. Esto no quiere decir que no haya una concepción de unidad muy fuerte en el movimiento sindical argentino. Por el contrario, les digo, la hay. Hay una vocación muy fuerte en las bases sindicales argentinas de sindicato único. Y es la cultura del sindicalismo peronista también que genera también eso a lo largo de la historia. También hay que decirlo con claridad porque esto es una verdad absoluta. Y también hay que decir que existen sindicatos con simple inscripción, como vamos a explicar ahora, sindicatos menos representativos que fueron ganándose su lugar a lo largo del tiempo, más allá de las condiciones de competencia. Bien, ¿cómo constituimos un sindicato? El camino de constitución del sindicato va a ser el mismo. Después vamos a ver si ese sindicato se va a convertir en sindicato más representativo. Pero primero, todo sindicato que se crea va a ser un sindicato simplemente inscripto. O sea, el paso es creación de un sindicato, se le otorga la simple inscripción gremial. Si ese sindicato, transcurrido un tiempo y adquiriendo una representación determinada, puede alcanzar la personería gremial, que es la acreditación, que es el sindicato más representativo de la actividad. Y mientras sea un sindicato simplemente inscrito, va a tener un conjunto de competencias. Cuando sea un sindicato con personería gremial, va a tener muchas más competencias, ¿sí? Ahora, existiendo un sindicato con personería gremial en esa actividad,
se quiere crear otro, va a ser simplemente inscripto, ¿sí? Pero no va a acceder a la personería gremial a no ser que en algún momento determinado tenga más afiliados que el que antes tenía la personería gremial. En este caso va a cambiar, pasando uno de ser sin sindicato con personería gremial a ser simplemente inscripto, y el que es simplemente inscripto va a pasar a tener la personería gremial. Aunque existe una normativa específica en el área del sector público que hace que si un sindicato que es simplemente inscripto logra una mayor representación que otro que tenía personería gremial, ambos van a convivir, van a coexistir teniendo las mismas atribuciones que les otorga la personería gremial, ¿sí? Pastillas de información que desarrollaremos más adelante y que esta es una materia genérica, por supuesto. Bien, quiero constituir un sindicato, entonces, nombre de la entidad, domicilio, patrimonio, antecedentes de su fundación, hago una asamblea, apruebo un estatuto, ¿sí? Y me presento al Ministerio de Trabajo a pedirles, solicitarles la simple inscripción porque he cumplido con todos los requisitos de forma y de fondo para constituir una organización sindical. Tengo que tener un número de afiliados representativo que no se expresa en una cantidad determinada porque está muy bien, la ley lo deja abierto a la realidad concreta del colectivo que les toca representar, y constituyo una organización sindical que siempre va a ser una organización simplemente inscripta. ¿Qué funciones va a tener ese sindicato simplemente inscripto, este sindicato inicial, que es un sindicato inicial en un área donde no hay otro sindicato que represente, o es un sindicato nuevo en un área donde sí hay otro sindicato que ya hace mucho tiempo representa al colectivo de los trabajadores y las trabajadoras? Peticionar y representar a los trabajadores afiliados a su solicitud y con una autorización expresa. ¿Ven? Puede peticionar y representar a los trabajadores afiliados, no a todos los trabajadores, solo a los trabajadores afiliados, la simplemente inscripta. Representar los intereses colectivos de los afiliados, solo de los afiliados. Promover la creación de cooperativas, propender el perfeccionamiento de la legislación específica, educación general, imponer cotizaciones, pero estas deben ser abonadas por los trabajadores en forma directa a la entidad. O sea, impone cotizaciones, la cuota sindical, pero el sindicato puede pedirle al empleador que le retengan la cuota sindical de esos trabajadores, pero no va a tener la obligación el empleador de hacer el descuento sindical, ¿sí? No va a tener la obligación. Puede peticionarlo, pero no tiene la obligación. Imagínense qué difícil que es constituir una organización sindical y que el afiliado tenga que ir a pagar en ventanilla o hacer todas las semanas, todos los meses, una transferencia de la cuota sindical. Y por supuesto puede realizar asambleas y actividades sindicales. Eso es el sindicato simplemente inscrito. Ahora, si no existe un sindicato en esa actividad, el sindicato simplemente inscrito, transcurridos 6 meses desde su creación, y si puede demostrar que afilió al menos el 20% de los trabajadores que pretende representar, al menos el 20%, 6 meses y al menos el 20%, va a poder obtener la personería gremial, que es la que le va a dar mayores competencias, mayores funciones, ¿sí? Sindicato nace con simple inscripción. Transcurridos 6 meses y si tiene afiliado el 20%, al menos el 20%, puede solicitar la personería gremial. Si en 6 meses no tiene el 20%, seguirá con la simple inscripción hasta que en algún momento lo tenga, o siempre seguirá con la simple inscripción. Ahora, lo que puede suceder es que haya una organización sindical en esa actividad que ya tenga la personería gremial.
Entonces, para desplazar la personería gremial de la organización que la está ejerciendo, tendrá que solicitar al Ministerio de Trabajo un cotejo de afiliaciones y demostrar que la organización sindical nueva tiene mayor cantidad de afiliados que la otra organización sindical y de ese modo desplazarla en la personería gremial. Es más complejo que esto que les estoy explicando, pero quiero que se lleven una idea gráfica de la situación. Por supuesto, no tienen que demostrar en un mes determinado, es un promedio de los últimos 6 meses. Bueno, técnicamente es un poco más desarrollado que lo que les estoy planteando, pero por lo menos para este curso que se queden con esa idea es importante. Ahora sí, una asociación con personería gremial tiene las siguientes funciones. Representan a la categoría o clase de trabajadores, afiliados y no afiliados. Al conjunto de los trabajadores representan. Ejercen la representación del colectivo sindical. Ejercen la representación de todos. Negocian por todos. ¿Sí? Representan al conjunto. No solo a los afiliados y a petición de los afiliados. Acá al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Representan intereses individuales y colectivos. Concertan y negocian convenios colectivos de trabajo. Una organización sindical simplemente inscripta no puede concertar convenios colectivos de trabajo porque no ejerce la representación del colectivo, solo ejerce la representación de sus afiliados. Podrá negociar convenios con efectos para sus afiliados individualmente, podrá negociar cláusulas con relación a sus afiliados, pero no tendrá la representación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras que sí la tienen estos sindicatos. Declaran y promueven las huelgas y otras medidas de acción directa. Las organizaciones sindicales con personería gremial declaran las huelgas. Bueno, la jurisprudencia fue extendiendo este derecho que está en el artículo consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho a la huelga, lo extendió claramente, no solo a las organizaciones sindicales con personería gremial, sino también a las organizaciones sindicales simplemente inscriptas. Ya a esta altura la jurisprudencia es pacífica en ese concepto. Pueden recaudar la cuota sindical a través del empleador mediante el mecanismo de la retención. Clave. O sea, yo sindicato, voy al empleador, le digo, este trabajador de tu empresa está afiliado a mi sindicato, vos tenés que hacer el descuento sindical y me lo depositas en la cuenta directamente. Por supuesto es un acto voluntario del trabajador, pero es un derecho de la organización sindical a que el empleador haga la retención y remita los salarios, la cuota sindical a la caja sindical, a la cuenta del sindicato. Administran en forma exclusiva las obras sociales, o sea, los sindicatos con personería gremial pueden crear obras sociales sindicales, sistemas de salud para sus afiliados, pueden crearlos y administrarlos. Las simplemente inscriptas no. En fin, ahí tienen un panorama de la diferencia entre las simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial. El patrimonio de las asociaciones sindicales fundamentalmente está constituido por la cuota sindical, ¿sí? A través de una asamblea, a través de un congreso, la organización sindical establece cuál es la cuota de afiliación y esa cuota es un valor que es retenido voluntariamente, porque el trabajador se afilia voluntariamente y aporta esa cuota para sostener la estructura de la organización sindical. También existen otros ingresos por prestación de servicios. Por ejemplo, un hotel sindical, un trabajador se va de vacaciones y usa el hotel sindical, va a pagar por los servicios de ese hotel sindical. Seguramente lo que va a pagar es mucho más económico que si fuera a otro lado por ser afiliado a la organización sindical, pero sí va a haber un ingreso o muchas veces tienen los sindicatos centros de capacitación y no le cobran a los trabajadores afiliados, pero sí le cobran a trabajadores de otra actividad que quieran hacer cursos que ofrezcan desde sus centros de capacitación. Y también existen otros tipos de ingresos
que provienen de la negociación colectiva, pero los vamos a explicar como los aportes solidarios, pero los vamos a explicar en la unidad que viene, que es negociación colectiva. Bien, esto constituye los fondos de la organización sindical. Rápidamente les quiero recordar, ya lo vimos anteriormente, el tema de los delegados sindicales. O sea, nosotros vamos a tener representación sindical en los distintos niveles, pero vamos a tener un grupo de dirigentes sindicales que se mantienen en la base, que representan al trabajador directamente, y un grupo de dirigentes sindicales que ya están prestando servicios full time en la organización sindical, los dirigentes sindicales. Delegados sindicales, dirigentes sindicales, para diferenciarlos claramente. Los delegados sindicales tienen varias representaciones. Les recordamos que en el caso de los delegados de base, las comisiones internas, cuando se trata de estructuras de representación de una cantidad de trabajadores un poco más numerosa, representan no solo a los afiliados, sino afiliados y no afiliados. O sea, el voto en las comisiones internas, el voto a los delegados de base, corresponde a los afiliados y no afiliados a la organización sindical. En cambio, el voto de las comisiones directivas, mesas ejecutivas, corresponde solamente a los afiliados a la organización sindical. Bien, ahí les dejo la cantidad de delegados que hay en una empresa determinada, depende de la cantidad de trabajadores que tenga esa empresa, pero también la distribución tiene que ver con los turnos, y a veces los convenios colectivos de trabajo también contienen algunas cláusulas especiales. Las obligaciones del empleador: facilitar un lugar para el desarrollo de la tarea sindical de los delegados de base, reuniones periódicas, deber de buena fe para intercambiar información y para no obstaculizar la actividad sindical. Por supuesto, también la reserva del puesto de trabajo para el trabajador que ocupa un cargo en la organización sindical. Recuerden lo que nosotros estuvimos viendo: si un trabajador es electo para ser parte de un consejo directivo, una comisión directiva de una organización sindical, va a haber una reserva de su puesto de trabajo hasta la finalización de su mandato y un año más. La estabilidad gremial, hasta la finalización de su mandato y 30 días más que se tendrá que reintegrar a su puesto de trabajo. Y la estabilidad gremial, como también explicamos también, hace a que si lo despiden van a tener que pagar una indemnización que va a ser la indemnización por antigüedad, más todos los meses que le falten hasta el resto de su mandato, más un año más. Ya lo hemos explicado en otro momento. La protección de los dirigentes sindicales, la tutela sindical, la estabilidad gremial es clave. Sin esa protección adicional no tendríamos condiciones de desarrollo de las organizaciones sindicales, porque los empleadores reemplazarían inmediatamente a los dirigentes sindicales, obstaculizarían sus tareas y los cambiarían de horarios, los sancionarían, les aplicarían todos los mecanismos posibles para perjudicar su desarrollo laboral y provocar la salida. Entonces, el sistema de tutela sindical, el sistema de estabilidad, justamente lo que hace es proteger esto. Y finalmente, llegando al final de esta presentación, también hay una sanción a las prácticas desleales. Las prácticas desleales son las actividades que realizan los empleadores. Está prohibida la actividad de los empleadores para menoscabar el desarrollo de la actividad sindical. Es parte de la protección de la libertad sindical, el impedirle y sancionar a los empleadores que no permiten el desarrollo de la actividad sindical. El artículo 53 numera algunas de ellas, tienen que ver justamente con la intromisión en la tarea sindical, la falsedad ideológica, les diría también, a veces tratando de impulsar listas sindicales, sindicatos paralelos, impidiendo la tarea gremial, trato discriminatorio a los dirigentes sindicales, etcétera, etcétera. Los invito a leer el artículo 53. Bien, hemos llegado al fin entonces de este panorama sobre las asociaciones sindicales.
les vuelvo a decir de la importancia de los sindicatos para el desarrollo de una sociedad en paz, de una sociedad en la búsqueda de un equilibrio, en la redistribución de la riqueza, en el desarrollo de la igualdad para construir una nación capaz de brindar un espacio de crecimiento para todos y todas. Nos vemos en la próxima clase.